que para toda la ciudadanía, no solamente pensando en los más pobres, sino para toda la ciudadanía. Otro es el ámbito de vivienda, una vivienda inclusiva que llegue también a toda la ciudadanía, que se ejerza el derecho a una vivienda, el derecho a tener un sitio donde estar con cierto nivel de dignidad. Y otro pilar que emborcaba todos estos también era un pilar que hacía referencia a las políticas económicas y políticas fiscales adecuadas. Y me he dejado uno, ¿no? El de educación. Pues en todos los demás pilares, la EAP en España tiene algún elemento ya de posición, de marcar cómo queremos estar. En educación era donde más flojos estábamos en estos momentos, porque tenemos muchas entidades que trabajan en el ámbito de la educación, pero la EAP en España como tal ha hecho algunos elementos y el año pasado nuestro seminario nacional, precisamente uno de los focos fue el tema de educación, pero es la Red de Murcia la primera que se lanza directamente, ¿no?, a analizar la problemática de educación desde la perspectiva de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Por lo tanto, enhorabuena, muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo, porque esto nos ayudará precisamente a ese pilar de educación desde la propia EAPN, tanto estatal como europea, a poder ir teniendo elementos de posición. Siempre se dice aquello de que un sistema educativo público, inclusivo, universal y gratuito que garantice la no transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Y por qué decimos esto y por qué esto es importante? Vuelvo a decir una frase que la primera vez que lo utilicé, por cierto, una cita, que la primera vez que lo utilicé fue hace 2 años en Murcia, cuando fui reelegido presidente de la Red de Murcia, que fue allí en esa maravillosa ciudad, y es una cita de Stigman, del Premio Nobel de Economía, que parafraseándola, porque no me la acuerdo, no me acuerdo de ella literal y ni la tengo apuntada, pero venía a decir que el 90% de las personas que nacen pobres, por mucho esfuerzo que hagan y por mucho que trabajen a lo largo de su vida, el 90% de ellas, como digo, morirán pobres. Y el 90% de las personas ricas, aunque no hagan mérito alguno para seguir siéndolo, morirán ricas. Esto significa que tenemos, en el ámbito de pobreza, tenemos unos elementos estructurales importantes. Y si hay algo estructural, es precisamente si hay algo que puede cambiar esas estructuras, es precisamente el sistema educativo. Pero para esto tiene que tener determinadas condiciones, porque si no, esto no se da. O sea, simplemente por poner una escuela, poner unos profesores y que los niños vayan adentro, eso no es la solución. Y además la educación va más allá de lo que es el estricto sistema educativo. Tiene que ver con el entorno donde se va aprendiendo, se va educando a los niños a lo largo de toda la vida. También hay que aprender más allá de la infancia, ¿no? Verdaderamente tenemos un reto muy importante. Pero centrándonos en el ámbito de la educación reglada, de lo que es cuando hablamos de infancia y demás, vemos que nos deberíamos centrar en temas, cuando hablamos de las reformas de la ley, a raíz de la aprobación de la nueva ley, la EAPN de Murcia lanza estos seminarios que me parecen totalmente acertados, pues nos deberíamos de centrar precisamente en temas como las altas tasas de fracaso escolar, el abandono escolar, que son cosas distintas, ¿no?, la desigualdad, la segregación, la falta de recursos y la disminución de inversión educativa. Estos son temas que son esenciales a la hora de hablar del ámbito de la educación, aunque después haya otros temas en los que también se quiere hablar. Y no negamos a que se hable de cualquier cosa. Sí, se puede hablar absolutamente de todo, pero tenemos que hablarlo desde la tranquilidad y la racionalidad. En el seminario estatal de APN, una de las recomendaciones que salieron de esos talleres que tuvimos era la necesidad de que la EAPN actúe no como mediador, porque a lo mejor sería excesivo, aunque lo que se decía era eso, ¿no?, pero sí como una plataforma que trate de poner sosiego, tranquilidad en el debate, ¿no?, aportar al debate, tratar de acercar posturas
y demás, que no significa eliminar unas posturas sobre otras, pero sí tratar de acercar posturas para poner en el centro del debate las necesidades de las personas, las necesidades posiblemente en estos momentos de nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes, ¿no? Verdaderamente es ahí donde quisiéramos centrar el debate desde la propia EAPN. Y hablando ya de Murcia, concretamente de lo que aquí se está discutiendo, hay que partir de la realidad de datos que tenemos en estos momentos, ¿no? A nivel estatal tenemos unos niveles de pobreza que están en torno al 25%, ¿no? En Murcia están al 32%, ¿no? También vemos, y esto significa que hay unas 473.000 personas en situación de pobreza en una comunidad autónoma que tiene 1.400.000 personas, 420.000 personas, ¿no? Redondeando. Pero es que en pobreza severa tenemos a 141.000 personas en Murcia, ¿no? Por lo tanto, son elementos que para nosotros son importantes, porque ahora cuando vamos a ver cómo estas personas, cuando hablamos de educación y además lo regamos con la situación de pandemia que estamos viviendo, vemos cómo se acentúan las dificultades. Por ejemplo, si hablamos de que el 46% de las familias monoparentales, que en un 82% de estas son monomarentales, son mujeres con hijos a cargo, ¿no? Si vemos que además de ellas cerca del 25% no tienen ni un solo ordenador, ya vamos viendo el problema que vamos teniendo en el ámbito educativo, ¿no? Pero ojo, el 25% no tiene ningún ordenador, eso es un problema. Pero ¿y las que solamente tienen uno? Y la madre tiene que estar teletrabajando. ¿Cuándo lo hace? Si el niño o la niña tiene que estar conectado no sabemos cuántas horas, ¿no? O sea, no es cuestión de ponga usted un chisme en su casa, va más allá de eso. Y luego hay que ver cómo está la casa, cómo está el hogar, y eso tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la eficiencia energética, tiene que ver las condiciones en las que vive el niño. Todo esto son elementos muy importantes. Hablamos de que un 34% de los niños y niñas de hasta 16 años están en situación de pobreza o pobreza relativa, ¿no? Por lo tanto, es importante la educación a la hora de erradicar la pobreza, pero la pobreza puede mediatizar muchísimo la educación. Por lo tanto, hay que actuar con las dos cosas. Por un lado, hay que actuar sobre la educación para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, mejorar las habilidades de los chicos y que tengan una vida. Porque, ojo, no hay que mirar solamente el futuro de los niños, sino el presente de los niños. Una hora en un niño no es una hora en uno de nosotros, es algo muy distinto. Entonces, están llegando, la mayor parte de su vida está dedicada precisamente a la educación. Por eso es tan importante. Y también tenemos que actuar sobre la pobreza, porque si no, las condiciones que se producen en el hogar o en el entorno dificultan muy mucho la apoyo para la educación de los niños, indistintamente de que podamos dotarlos de aparatos, de cursos, de elementos complementarios. Hay que actuar en las dos direcciones y al mismo tiempo. Y por eso es tan importante ese pacto que la Red de Murcia ha estado defendiendo y que está vigente, que es el segundo pacto contra la pobreza, ¿no? Es necesario, y además se ha sido revisado hace unos meses, ¿no? Y es necesario que la política educativa, fundamental para esa eliminación de la transmisión intergeneracional de la pobreza, pues que esa política educativa se materialice en medidas concretas, se materialice no solamente en una declaración de deseos que todos los partidos políticos, todos los actores sociales van a decir que quieren erradicar la transmisión intergeneracional de la pobreza, que quieren mejorar la educación. Decir eso y no decir nada es lo mismo. Y sobre todo les hago que hagan ustedes un ejercicio cuando oigan una declaración. Pónganla en negativo, la declaración que hacen. Y así van a descubrir si verdaderamente está diciendo algo o simplemente está diciendo no está diciendo absolutamente nada. Queremos el bienestar de todos los ciudadanos. Lo contrario sería queremos el malestar de todos los ciudadanos. Por lo tanto, no está diciendo nada. Verdaderamente, y como no es posible, pues no está diciendo absolutamente nada. Por lo tanto, les pido que lo miren con ese espíritu crítico. Algunas de las medidas recogidas en el pacto, como aumentar la inversión pública hasta la media europea, son muy razonables. Hay que hacer un seguimiento a ver si esto se está ocurriendo, ¿no? En la de reducir
la tasa de abandono escolar hasta el 15%, que sería el objetivo marcado por España en la estrategia 2020, estrategia que ya ha terminado y que no hemos cumplido, o no hemos cumplido con carácter general, ni en el indicador de pobreza y en el de educación en algunos elementos tampoco. Por lo tanto, es importante que veamos hasta dónde llegamos. Hoy mismo se ha aprobado el Plan de Acción para el Pilar Europeo de Derechos Sociales, se ha presentado, perdón, el Plan de Acción para el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y tenemos que ver cuáles son los retos que ahí se plantean, que, por cierto, nace con retos mucho más débiles de lo que tenía la Estrategia 2020, ¿no? Están a ver si así consiguen cumplir algo de lo que prometen en política social, porque como lo anterior no lo cumplieron y lo anterior que había, que era más osado, tampoco, cada vez van reduciendo más los objetivos. Esos es otro riesgo que tenemos en el ámbito de pobreza y exclusión social. Y, por supuesto, garantizar la cobertura de educación pública y gratuita en la etapa infantil de 0 a 3 años, ¿no? Yo les recomiendo, es verdad que es un estudio antiguo del doctor Sarasa de Barcelona, pero era un estudio que nos decía claramente cómo había influido la educación temprana, no precisamente en las condiciones de vida de los adultos, teniendo dos grupos de control, uno de personas en situaciones de alta exclusión y otro de personas en situaciones, llamámoslo así, normalizadas. Por lo tanto, yo también les recomiendo que vean ese estudio, que es extremadamente interesante y que refuerza la necesidad de esa educación temprana, inicial, que es vital para el futuro de los niños, ¿no? Y el presente se lo mejora, ¿no? Y luego garantizar el apoyo a los niños y a las niñas en sus tareas escolares, asegurar el acceso a Internet de todo el alumnado, así como facilitar dispositivos electrónicos, pero vuelvo a decir, hay que ver cómo está el hogar, hay que ver cómo trabajan el padre o la madre o los dos, ¿no? Porque entonces así es como hay que calcular verdaderamente las necesidades que se puedan dar en cada uno de los sitios, ¿no? Y, por supuesto, asegurar acceso a servicios psicológicos y orientación pedagógica, más en estos momentos que estamos viviendo, que también está influyendo, igual que al resto de la población, favorecer la incorporación progresiva de las nuevas tecnologías y su uso en el currículum académico, y también, por supuesto, me vuelvo a repetir, el fracaso escolar. Tratar de luchar contra el fracaso escolar, que no es lo mismo que abandono escolar y que muchas veces se nos queda atascado sin hablar de él. Por lo tanto, son necesarias políticas integrales, como he dicho antes, y al principio he dicho que son necesarias todos esos pilares, evidentemente hace falta una política integral. Por lo tanto, es necesario, se hace urgente, tener una estrategia contra la pobreza y la exclusión social que contemple el sistema educativo. Esa estrategia debe de contemplar a todas las, en el caso de la región de Murcia, todas las consejerías de la región de Murcia. El plan, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza contempla a todos los ministerios, menos al Ministerio de Defensa, ¿no? Pero sí es verdad que contempla a todos los ministerios, todos tienen alguna acción que hacer y tiene que haber un organismo que lidere ese proceso. Por esto ustedes tienen, si no me equivoco, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, pero tiene que implicar a todo el gobierno. Una estrategia contra la pobreza implica a todos, absolutamente todos. Y uno de los pilares básicos, esenciales, fundamentales, es el sistema educativo, que debe estar en conexión con los demás sistemas del estado de bienestar, con la sanidad, con vivienda, y tiene que estar conectado con servicios sociales, por supuesto. Y ahí el tercer sector, las entidades del tercer sector tienen un altísimo poder de ser esa argamasa que ayude a unir todas esas figuras que parecen estar muchas veces inconexas y que pueden hacer el tercer sector de correa de transmisión de unos a otros y luego también, por supuesto, actuar sobre la ciudadanía. Tenemos que gestionar cosas, pero no podemos olvidar que nuestra principal función es reivindicar los derechos de las personas. Desde el ámbito de los derechos podremos conseguir tener una sociedad mucho más justa y equitativa. Y el derecho a la educación está en el frontispicio de nuestras actuaciones. Muchas gracias y que tengáis un buen seminario. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Recogemos esa valoración que haces de que somos una, si no la primera, una de las primeras redes territoriales que está trabajando sobre este tema, y lo recogemos con cierta responsabilidad, a ver si el trabajo en el que desemboca este ciclo de seminarios pues puede servir de inspiración o de referencia para alguna otra red territorial, para EAP en España,
en referencia a este marco. O sea, que nos queda trabajo, pero ilusionados. Muchas gracias, Carlos. Pues bienvenidos a todos y a todas a esta tercera sesión del ciclo de seminarios La LOMLOE en contexto, educación y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que hemos organizado desde la EAPN Región de Murcia. Sabéis que esta es la tercera sesión y que tiene por título La LOMLOE, pobreza, exclusión y desigualdad, prioridades, objetivos y medidas. Para esta tarde contamos con 3 ponentes que nos van a acompañar y nos van a iluminar en este ámbito. Y en esa calidad de iluminarnos tenemos a Raimundo de los Reyes, a Miriam López de la Nieta Beño y a Juan Manuel Escudero, que paso a presentar. Os voy a presentar a los 3 a la vez y luego les voy a ir dando paso para su intervención. Raimundo de los Reyes lleva jubilado 5 meses, pero insiste en que no se jubila de aportar cuanto pueda a mejorar nuestra educación pública. Han sido 40 años dedicados a la educación, desde los comienzos en un área que se llamaba Formativa Común en Formación Profesional Agraria, pasando por 2 años de trabajo en la privada y 36 de funcionario, profesor y finalmente catedrático de Lengua Castellana y Literatura. De estos últimos, 30 ha estado inmerso en labores directivas, particularmente los 26 últimos dirigiendo el IE Ortega y Rubio de Mula. Además, ha participado activamente en el movimiento asociativo, tanto en la Asociación de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación Secundaria de Murcia, que preside desde el 2010, como en la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de ámbito nacional, de la que actualmente ocupa también la presidencia. Pues bienvenido, Raimundo. Nuestra segunda ponente será Miriam López de la Nieta Beño, que es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Ha trabajado durante 17 años en el Departamento de Sociología de la Educación de la Facultad de Educación del Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano e imparte clases en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros de Madrid y en el título propio de la Universidad Pública de Navarra, en el Diploma de Intervención Social con la Comunidad Gitana. También ha estado ligada al campo de la consultoría e investigación freelance para diversas instituciones, como CAM, Ministerio de Educación, Forcen, Cáritas. Y en el ámbito educativo se ha centrado sobre todo en el estudio de los colectivos vulnerables con especiales dificultades en el acceso y la integración en el sistema escolar, como el caso de algunos de los colectivos en desventaja social y el alumnado con necesidades educativas especiales. En los últimos 4 años ha trabajado casi exclusivamente temas relacionados con el alumnado gitano y la segregación étnica. Pues bienvenida, Miriam, también. Gracias. Y por último tenemos a Juan Manuel Escudero Muñoz, que en la actualidad está jubilado, ha sido profesor de la Universidad de Murcia, de Santiago de Compostela y de Valencia, y tiene numerosas publicaciones sobre reformas, profesorado, exclusión e inclusión. Y aprovechamos que Juan Manuel ha sido muy escueto para compartir con nosotros su presentación, para agradecerle desde la EAPN su participación, no solamente en el acompañamiento que nos está haciendo al grupo de Derecho a la Educación desde el inicio, un grupo incipiente que andábamos todos muy perdidos. El grupo lo formamos en febrero y no tuvimos ni una primera reunión y ya todos nos confinamos. Lo intentamos retomar en julio y gracias a que Juan Manuel ha estado acompañándonos durante todo el proceso, en todos los debates y en todas las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, pues tanto todos los miembros del grupo y Jesús Almerón y yo en este caso, que estábamos intentando hacer las veces de facilitadores del grupo, pues hemos podido darle un poquito de forma. Y ha estado absolutamente activo y es absolutamente meritorio el decir estas palabras en este ciclo de seminarios, y entonces pues aprovechamos tanto desde el Grupo de Derecho a la Educación como por supuesto desde la EAPN y Región de Murcia y desde la Junta Directiva en agradecerte inmensamente tu colaboración con nosotros en este aspecto, Juan Manuel. Y le doy paso a Raimundo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Lo primero, lógicamente, agradeceros y particularmente agradecer a Juan Manuel
que sé que es el que está detrás de que yo esté aquí, que piense que yo puedo iluminar algo, por eso que has dicho de iluminar. Vamos a ver si por lo menos algún destello que colabore a la mucha iluminación que han puesto los demás que han intervenido en las otras sesiones y que van a intervenir hoy. Las intervenciones previas que, por cierto, ya ilustran perfectamente las distintas facetas del problema de la pobreza y de la exclusión y el papel que debería tener su enfrentamiento en el sistema educativo y que no lo tiene. Yo creo que en esto el sistema educativo comparte con el tema de la pobreza y con el tema de la exclusión, comparte algo, y es que a nivel declarativo siempre se nos presenta como una prioridad absoluta, como algo que sin duda hay que enfrentar y combatir, pero sin embargo puede ser también un perfecto ejemplo de la distancia que en la realidad hay entre los dichos y los hechos. Porque si algo estamos comprobando, lo dijo el otro día el profesor Antonio Bolívar, es que la educación no se considera en la realidad, en la práctica, un problema de Estado y por tanto no se aborda como tal. De ahí que nos sucedan las cosas que nos suceden. Lo cierto es que estemos por encima del 30% es una cifra sin duda inaceptable y debería situar el problema como una prioridad real y absoluta. El otro día señaló Nuria Manzano cuáles son los 3 ejes del camino, claramente, que son inclusión, calidad y equidad. Y frente a quien pueda afirmar que si se puede o no se puede, hay que contestarle que sí se puede. Se ha hablado, acaba de hablar Carlos, de esas cifras que tenemos de fracaso escolar y de abandono escolar, ambas, y cómo no hemos llegado, cómo no hemos conseguido llegar a ese nivel que a nosotros, por ser nosotros, nos habían puesto más alto que a los demás del 15%, mientras que otros países que estaban peor que nosotros, véase Portugal, no solo han llegado, sino que partiendo de una situación mucho peor y en pocos años han llegado al nivel del 10%. Por tanto, sí se puede, pero hay que apostar decididamente por cambiar las políticas que se siguen, como se ha hecho en el país vecino. Yo siempre he dicho que en educación copiar es pecado en el aula, cuando uno está estudiando. A partir de ahí, copiar es una virtud y deberíamos, en muchos casos, aprestarnos a copiar de otros que han solucionado problemas y por alguna razón no somos capaces de dar esos pasos y de copiarlos, seguramente porque hay detrás intereses que se contraponen a los pasos que habría que dar. En fin, yo voy a intentar aportar un poco lo que es la visión, digamos, desde el centro educativo. En mi caso se puede decir aquello de que se sabe más por viejo que por demonio y por tanto yo sobre todo puedo hablar desde mi experiencia y en este sentido pues voy a hacer algunos apuntes de cómo son las cosas, cómo se ven, cómo llegan, cómo se pueden gestionar cuando estamos dentro del centro educativo. El centro, a fin de cuentas, es la unidad en la que desemboca, en la que se deben concretar todas las decisiones políticas que se plasman en las leyes, que se plasman en las normas que luego las desarrollan. Y lo cierto es que no siempre los recursos, la organización y a veces ni siquiera la intención de las administraciones permiten que se traduzca en realidad lo que en ese texto, en esa norma, se enuncia. Ya dijo también Bolívar el otro día que las leyes por sí solas no cambian la realidad de los centros. Esto, sin duda, es absolutamente cierto. Y no solo en educación, sino, como sabemos, en muchos otros ámbitos sociales. Me vais a permitir que empiece
por un tema anecdótico, si queréis, pero que me parece significativo de cómo son a veces las cosas. El tema es los exámenes de septiembre. Sabéis que desde hace un tiempo se están adelantando las convocatorias extraordinarias de septiembre a junio. Digo esto porque con el paso del tiempo nosotros empezamos a reclamar que se tomara esta medida cuando era consejero Sotoca, o sea que hace ya, creo que son 5 consejeros que venimos reclamándolo. Al principio no había datos objetivos, evidencias que respaldasen esta solicitud, pero con el paso del tiempo se han ido sumando los datos, las evidencias de los resultados de las distintas comunidades autónomas que ya lo han hecho y, en mayor o menor medida, en todas mejoran los resultados, adelantando las convocatorias extraordinarias de septiembre a junio. Y, sin embargo, pues aquí en Murcia ya estamos a la cola. Si este dato es ya objetivo, no se entiende con qué lógica se abordan estas decisiones. Sobre todo lo digo por una cosa, porque de esta medida el alumnado principalmente beneficiario, sin duda sería el alumnado que no puede utilizar los meses de verano para tener refuerzos, que no tiene ayudas, que los podría tener en el propio centro a final de curso antes de esas evaluaciones extraordinarias y que, por tanto, se podría colaborar con esta medida a reducir la tasa de fracaso de ese alumnado. Y no se hace. Esta situación, que es un ejemplo puntual, lo cierto es que se produce con mucha frecuencia en muchos otros ámbitos. Quiero decir con ello que a veces hay una lógica que no es lo que los demás llamaríamos lógica y que seguramente responde a otros intereses, a otras presiones. En este caso que digo, pues no sé quiénes son los beneficiarios de mantener la convocatoria de septiembre, desde luego el alumnado no. ¿Vale? Bueno, dicho esto, a modo de ejemplo así de introducción, porque es que es un tema, me perdonáis, que yo llevo clavado ya mucho tiempo y me fastidia mucho que no se atienda. La consejería llegó a traer a una subdirectora general de la Comunidad de Madrid que explicó perfectamente todo lo que acabo de decir con muchos más datos, pelos y señales, y aquí seguimos. Cuando llegó la pandemia y llegó la no presencialidad, que en otras comunidades autónomas aprovecharon para tomar la medida, pues aquí, que ya parecía que se iba a tomar, aprovechamos para hacer lo contrario. Y solo se ha adelantado, precisamente en el caso de segundo de bachillerato, por imposición de la universidad. Si no, seguiríamos igual. Bueno, de lo que hablamos en esta sesión es de la LOMLOE. ¿Y de qué nos trae la LOMLOE? En este sentido, estamos hablando, precisamente como decía antes, del largo camino que va desde la ley hasta el centro educativo. Lo primero que nos trae la LOMLOE y repercute mucho en el centro es el no consenso. Una vez más, ya sabéis que estamos ante la 7ª reforma que haya emanado de un parlamento democrático. Hemos trabajado desde que llegó la democracia con 8 leyes educativas, pero surgidas de un parlamento democrático son 7. Esta es la 7ª. Yo puedo deciros que con la LOMSE el ambiente era de que esa era la nueva educación y el profesorado ponía su empeño en adaptar, que era una adaptación importante, en adaptar su modo de trabajar a la nueva educación. Pero enseguida debo decir además que en esos años los dichosos índices PISA y demás evaluaciones externas mostraban una mejora en los datos. Pero no tardaron en venir los vaivenes cada vez que se producía un cambio de gobierno, de manera que hemos llegado
hasta esta séptima ley. Os podéis figurar, hablo del centro, os podéis figurar los comentarios, el ambientazo que hay en un claustro cuando el tema que se trata es que tenemos otra nueva ley. La anterior nos trajo los estándares que han llevado por el camino de la amargura al profesorado, pues ahora el que más y el que menos estará pensando que a ver qué camino de la amargura le traen. Si no son los estándares, será otra cosa. Yo pienso que es fundamental y debería ser una preocupación de la administración educativa conseguir que el profesorado se sienta implicado con el trabajo que lleva adelante y no que lo aborde pensando, vale, ahora hay que hacerlo así, a ver cuánto tiempo tardamos en tener que hacerlo de otra forma. La desmotivación es comprensible y por eso mismo también es mucho más encomiable la actitud y el trabajo de los centros y de los claustros que a pesar de esto han enfrentado las sucesivas reformas con el mejor de los ánimos y con la intención de, sobre todo, trabajar por su alumnado, porque lo bueno que tiene esta profesión es que, como trabajas con alumnos, como trabajas con personitas que las tienes delante cada día, pues no te puedes sustraer ni dejarte llevar por esos desánimos, pero están ahí sobre todo cuando hay que afrontar la parte burocrática, la parte documental. Es verdad que se hace muy cuesta arriba. Y con esto del consenso, estamos hablando de ese dichoso pacto. Por cierto, Juan Manuel, la primera vez que nosotros tuvimos una reunión, creo que fue a propósito de aquel intento de gestar un pacto en la región de Murcia, hace ya unos pocos años, allí en la facultad. Una palabra que seguramente habría que desterrar y ya porque las palabras se gastan. Cuando las palabras se repiten tanto, se gastan y al final hasta pierden su sentido. Yo últimamente casi siempre que hablo de esto lo cambio por acuerdo. Por acuerdo hay que tomar acuerdos y si no puede ser un pacto general, pues seguramente deberían de plantearse la posibilidad de hacer acuerdos parciales en algunas cosas que son ejes fundamentales del sistema educativo y que no tienen por qué estar vinculadas a los vaivenes políticos. Es lamentable que la situación sea así porque está demostrado, más que demostrado, que la estabilidad simplemente como tal es un factor de mejora del sistema educativo. Pero como digo, parece un imposible y por eso yo la invitación la haría a que se gestionaran acuerdos. Vamos a acordar qué FP vamos a tener en este país, vamos a acordar qué profesorado necesita este país, vamos a acordar, en la parte que a mí me toca más, qué modelo de equipos directivos, de personas que ejerzan funciones directivas queremos tener y vamos a avanzar en esa dirección si es posible. Nosotros hemos hecho en este sentido un documento que se llama el Marco Español para la Dirección Escolar, en el que intentamos aportar cómo serían esas características esenciales de lo que se llama una buena dirección. Además, aquí, en este enfrentamiento que es político y social al que nos conducen las circunstancias, se ha sumado, lo ha traído consigo el enfrentamiento entre la concertada y la pública, con posicionamientos a veces bastante sorprendentes por parte de algunos gestores de la educación pública que han hecho ostentación de la defensa de la educación concertada, cosa que es muy legítima, pero no por encima del servicio público. Están ahí para defender, primero que nada, el servicio público. La concertada, por otro lado, es un saco en el que metemos cosas muy distintas y no es justo. No todos los centros privados concertados deberían entrar en el mismo rasero, ni tienen por qué. Entonces, claro, desde centros concertados
que cuando los padres deciden llevar a sus hijos allí les va a costar 500 o 600 euros al mes, a centros concertados que se han creado en zonas donde había una necesidad de escolarización que no había sido atendida por el sistema, que se gestionan mediante una cooperativa, son situaciones evidentemente bien distintas, bien distintas. De todas formas, hemos asistido a algunos con cierta estupefacción a alguna deriva política en estos últimos años hacia la educación privada por parte de la administración pública, con comunidades autónomas en las que incluso se cedían terrenos en los que ya se decía antes de que estuviese que iba a haber un centro concertado, lo cual es la antítesis de lo que en teoría debe ser un centro concertado. Quien hace un centro educativo primero lo hace y después solicita el concierto de las enseñanzas, pero estos centros ya nacían con el concierto debajo del brazo. Y esto estaba pasando y está pasando. Y en el caso de Murcia, lo que está pasando también es que se está concertando el bachillerato. Todo esto lo digo porque no cabe duda que el primer factor de segregación que presenta la educación es este, el de la elección de centro. Y la educación pública tiene que combatir contra estrategias que no son precisamente éticas a la hora de que los padres puedan elegir el centro que más conviene a sus hijos, hasta el punto de que mediante esas estrategias lo que se consigue es la peor de las situaciones, a mi juicio, que es la autoexclusión, que las propias familias, aunque tengo el centro enfrente de mi casa, descarto solicitarlo porque en ese centro pasa que le van a pedir que a mi hijo lo van a señalar porque van a organizar no sé qué y no va a poder participar. En fin, sabemos cómo va esto y a mí me parece en este sentido muy bien que precisamente la LOMLOE expresamente diga que la necesidad se atenderá prioritariamente con el servicio público y no, como estaba pasando, derivándolo hacia la educación entendida como negocio, hacia lo privado. ¿Por qué? Pues porque esta es la forma de garantizar la igualdad de oportunidades. De otra forma no se puede garantizar. Y garantizar la igualdad de oportunidades significa, en principio y en primer lugar, garantizar la gratuidad. Según nuestra Constitución, la educación obligatoria debe ser gratuita y se han pasado todos estos años sin que llegue a serlo. Ahora, precisamente, estábamos con el asunto de los libros de texto gratuitos a estas alturas de la película, ¿verdad? Cuando ya lo que nos acaba de enseñar esta situación que hemos vivido es que con los libros de texto gratuitos ya nos quedamos cortos. Lo que tiene que ser universal y gratuito precisamente es el acceso a las tecnologías del conocimiento. También hay que reconocer que por mor de las circunstancias las administraciones se han puesto a hacer un esfuerzo, lo han hecho. A los centros de la región de Murcia han llegado equipos que se han podido prestar a las familias que no disponían de ellos, han llegado tarjetas para que hubiese conectividad. Es verdad que es algo que hay que mejorar, pero y es verdad también que la tarea se llevó todo el primer trimestre, pero a día de hoy prácticamente, no sé si creo que me puedo atrever a afirmar que no quedan en los centros de secundaria, tened en cuenta que yo hablo siempre de la secundaria, no quedan en los centros de secundaria alumnos sin un equipo y sin una tarjeta de conexión. En este sentido hay que reconocer las cosas como son. Los equipos precisamente que no han aparecido todavía son los 500.000 que anunció el Ministerio. Esos todavía los están gestionando. Pues además hay que sumar al esfuerzo que han hecho las administraciones, hay que decir también que ya de entrada cuando empezó el curso fue un esfuerzo hecho por los centros con sus presupuestos
la primera adaptación, porque, por ejemplo, la inmensa mayoría de los ordenadores no disponía de cámara, por ejemplo. Y entonces, pues ese fue un primer esfuerzo que fue con cargo a los presupuestos de los centros. Otra cosa que es importante cuando se trasladan las leyes a los centros es que a veces, con la mejor de las intenciones, lo que se está trasladando son programas, herramientas que, sin embargo, conducen a la segregación, conducen a la diferencia. Por eso me alegró, por eso el otro día Purificación señalaba que la especialización de los centros se había abolido, porque efectivamente es una tentación casi inevitable de los centros acudir a este tipo de cosas para mejorar su imagen, pero al mismo tiempo están seleccionando al alumnado cuando entran en estas dinámicas. Se vio muy claramente en la Comunidad Autónoma de Murcia con el tema del bilingüismo y los centros que podían y los que no podían incorporarse al bilingüismo, porque además se organizó de tal forma que no era la demanda del alumnado la que determinaba el hecho de que un centro fuera bilingüe, sino las circunstancias del centro. Si el centro tenía, porque por concurso de traslados había caído en la plantilla profesorado con habilitación en idiomas, podía pedir ser una sección bilingüe, y si no, pues había que esperar pacientemente a que el concurso de traslados te obsequiase con profesorado que tuviera la habilitación para poder pedirlo. En mi población se vivió claramente un corrimiento de población escolar de un centro a otro cuando uno de los centros pudo incorporarse y el otro no. Lo que pasa es que luego pasa el tiempo y la realidad pues pone las cosas en su sitio. Y unos pocos años después de eso, yo tuve padres preguntándome si sus hijos venían a mi centro, si no eran bilingües iban a estar en grupos aparte. Porque claro, el problema del bilingüe es que yo pido bilingüe para que mi nene o mi nena estén en el grupo de los buenos. Y cuando les contestabas, porque esto después se corrigió, cuando les contestabas que no, que los grupos se iban a hacer con independencia de eso, entonces te decían, entonces sí voy a pedir que venga a este centro, porque finalmente se dio la doble situación, la de los padres que querían el bilingüe para que mi hijo o mi hija estén en el grupo de los buenos, pero también los demás padres son padres con problemas, pero no son padres estúpidos, y se daban cuenta de que se estaba segregando a sus hijos. Y entonces querían evitar esa situación. En fin, además de la gratuidad, como hemos dicho antes, hay que ir más allá de los libros de texto y hay que ir a las becas, que también en este sentido el Ministerio anuncia avances, y hay que ir a algo que en este país o en esta región se lleva muy poco y que yo creo que contribuye mucho a la integración, que es los comedores. Aquí no tenemos prácticamente ningún centro de secundaria con comedor escolar, a pesar de horarios absolutamente descabellados con arreglo al horario natural de levantarse, de venir al centro y de volver, con alumnos que vienen de más de 30 kilómetros y que se han levantado a las 6:30 y van a llegar a su casa a las 4. Entonces, creo que en mi opinión, los comedores escolares sería algo a incorporar de manera generalizada a los centros educativos, independientemente de que luego los padres, en función de sus circunstancias, decidan si el hijo o la hija hacen uso del comedor o no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que integra es la presencia en el centro a todos los efectos. De ahí que estemos ahora con la batalla de la presencialidad, la semipresencialidad. Efectivamente, los más damnificados de la semipresencialidad eran los alumnos afectados por la brecha digital, que en buena medida se ha corregido, pero en todo caso siguen siendo
los alumnos con dificultades en sus casas los más damnificados, puesto que solo la presencialidad, interacción con los demás, los puede hacer verse como iguales. Los puede hacer verse como iguales siempre y cuando el centro, su estrategia y su profesorado, además, trabajen para ello. En este sentido, voy a ir terminando porque tengo el problema siempre de que me alargo, no puedo evitarlo. Entonces, es importante que se trabaje en que el profesorado incorpore, que ahora yo creo que no lo tiene incorporado, esa obligación como parte de su responsabilidad. Trabajar para la inclusión de todo el alumnado, para que se vean como iguales, por lo menos el tiempo que están en el centro, porque luego, como también se ha dicho en estas sesiones, el combatir la exclusión no es algo que se pueda hacer solo desde el centro educativo. Ahí tienen que intervenir muchos más factores. Además del profesorado, los equipos directivos necesitamos que se intervenga. En eso la LOE se ha quedado muy, muy corta. No hace casi nada por mejorar los equipos directivos. Y somos precisamente las asociaciones de directivos las que venimos pidiendo desde largo que se adopten decisiones que profesionalicen la función directiva. Porque si eso se hace y si además alguna vez conseguimos incorporar la transparencia de verdad a nuestra manera de gestionar y de funcionar, podremos llegar al último escalón de este proceso, que es esa palabra que tanto se nombra y que también tiene la característica de que tampoco real es, que es la autonomía. La autonomía de los centros no se puede volcar en el centro sin sembrar primero lo que hay que sembrar, que es profesionalización, un profesorado implicado, un profesorado ilusionado con su profesión y que no la ha elegido porque con su carrera no le quedaba otra, unos equipos directivos profesionalizados, una gestión transparente y entonces autonomía. Si no hay autonomía, la arbitrariedad ganará terreno rápidamente. Bueno, y como digo, yo tenía por aquí apuntadas más cosas, pero es que, claro, lógicamente el tiempo es el tiempo. Como luego tendremos una ronda de preguntas, pues si hay lugar, ya hablaremos de algo. Voy a citar algo que sí hay que mejorar en los centros, sin duda. Dos cositas y termino. Los departamentos de orientación. Los departamentos de orientación en su estructura, en su composición, se han quedado cortos. Se recomienda un orientador para cada 250 alumnos y nosotros solo tenemos un segundo orientador a partir de 1.000 o de 1.200, que por cierto bien pocos centros hay con ese número de alumnos en la región. Además del resto del personal que integra el departamento de orientación, particularmente había unos profesionales hace unos años que eran los especialistas en educación compensatoria, que lo que tienen las crisis, vino la crisis, aumentaron la ratio de horas por profesor, que seguimos igual, había que buscarle ocupación al profesorado. ¿Qué desapareció? Desapareció el profesorado de compensatoria especialista y se ha acabado dando las horas de compensatoria al profesorado que tiene que completar horario. Así, poco compensación vamos a conseguir. En fin, lo dicho, muchas gracias y estoy luego a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis que comente. Pues muchísimas gracias, Raimundo, por intentar ajustarte al máximo. Sigo yo, creo. Voy a compartiros la presentación, a ver si soy capaz. Es mejor compartir pantalla, ¿no? Porque veo que una ventana me deja solo... Sí, Miriam, lo más fácil Sí, es ¿verdad? compartir toda la pantalla. Vale, pues voy a Ya intentar... sabes que veremos toda la pantalla. Quiero decir que si tienes por ahí algo privado, lo vamos a ver.
No. Vale, aquí está. ¿Se ve ahora? ¿Veis mi pantalla? Porque yo no os veo a vosotros. Sí, perfecto. Sí, se ve. Vale, muchas gracias. Lo voy a poner quizá ya que estoy en modo presentación y así lo veis mejor. Bien, voy a empezar, bueno, primero agradeciendo la invitación porque, bueno, pues dada la calidad de estos seminarios, pues es todo un honor estar aquí y os agradezco que hayáis pensado en mí. Quisiera empezar un poco por consideraciones más generales, algunas de las cuales ya ha tocado Raimundo, ¿no? Mi presentación, os cuento un poco cómo la voy a estructurar, pues hablar primero un poco de estas generalidades y luego me voy a centrar sobre todo pues, en cómo resuelve la ley algunos elementos relacionados con los grupos más vulnerables, especialmente con aquellos que se pueden considerar con problemas socioeconómicos, ¿no? O más relacionados con la pobreza. Os decía que antes de empezar algunas consideraciones generales, que igual luego está bien debatir más en profundidad si quiere alguien al final en el turno de preguntas. Lo primero tiene que ver con el marco normativo y las prácticas reales de las que hablaba Raimundo, ¿no? De la ley a la práctica luego en las escuelas, pues hay un trecho muy grande. Cogiendo un poco la idea de mejora de la eficacia escolar, que aunque está pensada para colegios, yo creo que se puede trasladar a esta idea de la normativa y su aplicación. Tenemos una ley nueva, después, como ha comentado Raimundo, de todas las que llevamos a cuestas, ¿no? Que, bueno, pues tiene un aspecto de mejora, es decir, nos está indicando qué elementos hay que cambiar o qué elementos se deberían cambiar para conseguir una igualdad de oportunidades real para todo el mundo. Pero nos falta un poco todavía ver la eficacia, ¿no? Que es cómo se va a hacer eso. Hay algunas indicaciones generales en la ley, pero lógicamente nos falta luego ver cómo implementan eso las comunidades autónomas a través de sus legislaciones respectivas y luego cómo eso se traslada a los centros que además, como comentaba Raimundo, bueno, pues están con un profesorado, como él decía, un poco viendo a ver qué es lo que se le va a caer encima, ¿no? De nuevo. Otro elemento que creo que hay que tener en cuenta es el tema de la diferenciación entre grupo e individuo. A ver, yo esta presentación como socióloga, yo creo además que los sociólogos siempre empezamos un poco con estas disquisiciones para preparar al auditorio. Hablamos en términos grupales, ¿no? Es muy importante, además, si hablamos de la normativa, que exista una normativa que recoja a nivel grupal, ¿no? Las necesidades específicas que tienen determinados colectivos o determinados grupos de alumnado, bueno, pues por las circunstancias que sean, ¿no? Pero lo complicado a veces es conseguir un equilibrio entre esa necesidad de legislar orientándolo hacia grupos y luego el tratamiento que se hace a nivel individual, ¿no? Hay veces que se acaba etiquetando de alguna manera al alumnado un poco teniendo en mente esa legislación o las cosas que se pueden hacer a partir de lo que la ley nos indica, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hay muchas prácticas muy bien intencionadas, ¿no? que emanan un poco de esas posibilidades que plantean las leyes de hacer grupos flexibles, grupos, dividir las clases en grupos, etcétera. Son prácticas, metodologías bien intencionadas, pero luego a veces, bueno, pues acaban siendo una forma de segregar o de aislar dentro de los centros a determinado alumnado por sus características socioeducativas, de etnia, por ejemplo, en el caso de la inmigración también, etcétera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las diferencias individuales, ¿no? Hay que, primero, y creo que eso es algo que la ley no trata bien, definir bien qué se entiende alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No lo hace bien, ahora os comento por qué, o porque yo entiendo que no lo está tratando del todo bien. Y luego, en segundo lugar, pues hay que aplicar esas medidas compensatorias, esas medidas de apoyo, de mejora, que están un poco pensadas, ya digo, a nivel grupal, pero poniendo siempre el foco en las personas, en los individuos, en este caso en los niños y en las niñas, y no en los grupos a los que puedan pertenecer.
Entonces, aunque yo voy a hablar específicamente o centrándome más en grupos, pues no olvidar, no hay que olvidar esa perspectiva más individual. Y luego, por último, la idea de educación y mercado laboral, que ha salido también a lo largo de las 2 semanas y las presentaciones de otros ponentes. Evidentemente, la escuela educa, o al menos debería hacerlo, desde una versión integral de la persona, ¿no? Tanto los conocimientos como las habilidades, las soft skills y el resto de habilidades, pues son importantísimos en la formación de los individuos, ¿no? Esa perspectiva integral yo creo que la tiene bastante asumida la escuela parte, ¿no? De que hay que educar, no instruir, o no solo instruir, sino que hay que educar, hay que formar a ciudadanos, personas activas y no solo, bueno, pues personas que sepan hacer cosas muy instrumentales, ¿no? Que luego les sirvan para insertarse en el mercado laboral. Yo que soy hija de maestros, pues llevo oyendo este tipo de discursos desde, bueno, pues desde hace 50 años. Entonces yo creo que está muy, muy, muy asumido. Otra cosa es luego cómo se lleve a cabo, que eso tenga éxito, que se cumplan con las metodologías adecuadas, el tipo de personal al que se destina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que la idea o esa filosofía yo creo que sí que está presente en la escuela. Hasta tal punto que a veces, bueno, pues se olvida un poco, no es que se olvide, pero a lo mejor se deja un poco más de lado algunas destrezas o habilidades concretas que se necesitan especialmente para aquel alumnado que está en situación de desventaja o aquel alumnado más vulnerable, ¿no? Os he puesto aquí las tasas de actividad paro-empleo del año 2019 de la ETFIL, la nueva ETFIL que ha salido del INE, que son, bueno, pues una encuesta que mide un poco tanto la evolución formativa como la entrada en empleo de personas que abandonaron el sistema educativo con determinados niveles, ¿no? Educativos cumplidos o terminados. Y si os fijáis, bueno, pues conforme se va incrementando el nivel formativo, se reduce la tasa de paro. Pero aquí tenemos a los que abandonan la ESO sin graduar y los que se gradúan en eso pero no continúan estudiando, que tienen unas tasas de paro muy altas en relación al resto de categorías, sino digamos ya a la educación superior, etcétera. Entonces, bueno, creo que es importante dotar de herramientas, sobre todo a estos perfiles, herramientas que les sirvan desde el minuto cero para defenderse en el mercado laboral. Y aparte, pues, de todo lo que ofrece la escuela, ¿no? En cuanto a conocimientos, ya digo, y habilidades, importantísima, evidentemente, la lectura, matemáticas, etcétera. Pero creo que hay 2 asignaturas que están fuera del alcance de muchos de este alumnado más vulnerable y que son fundamentales para, bueno, pues defenderse hoy en día fuera de la escuela, ¿no? Una vez que uno sale al mercado laboral, que son los idiomas y todo lo que tiene que ver con lo digital. Son además, os las traigo a colación porque son 2 tipos de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias que a las cuales mucho alumnado vulnerable pues no puede acceder, y no puede acceder ni dentro ni fuera de la escuela, dentro porque no se le ofrece y fuera porque no tiene los recursos. Y son, bueno, creo 2 elementos en los que habrá que trabajar en el futuro para que consiga hacerse extensible y que pueda llegar a cualquier tipo de alumnado. Está el programa Educa Digital ahora mismo poniéndose en marcha, ¿no? Hay una dotación de 260 millones de euros, que ya lo han comentado también, creo que lo que se comentó el primer día, y bueno, que espero que funcione en ese sentido, no solo de dotar de dispositivos, sino de enseñar a cómo usarlos, de dotar también de Internet, ¿no? y acceso a ese tipo de recursos para el alumnado que más lo necesita o que especialmente lo necesita. Bien. Perdona, ha habido un problema y creo que no estamos viendo la presentación. ¿Veíais lo anterior? No, tienes que volver a presentar. O sea, dejar de compartir y volver a hacerlo. Es que creo que el problema ha sido que una persona sin querer ha compartido su pantalla y entonces hemos perdido la tuya. Entonces yo creo que sí, que tendrás que quitarlo y volver a ponerlo. Vale, perdonad. Pues voy a ello. A ver.
Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya la vemos de nuevo. Vale. A ver, lo vuelvo a poner aquí. Bien, os decía, lo siguiente que quería comentar eran algunos elementos transversales a la ley, en los que no me voy a centrar tampoco demasiado porque ya han salido, pero sí que creo que era interesante, bueno, pues hacer algún tipo de referencia, ¿no? El primero es el elemento o la palabra discriminación. Me ha sorprendido porque, bueno, pues por curiosidad he medido en todas las leyes las veces que aparecía esta palabra, y desde una vez que aparece, por ejemplo, la Ley General de Educación, hasta, bueno, pues 15 en la LOE o 4 en la LOCSE, la LOMCE 16, pero concretamente en la LOMLOE aparece 36 veces. Es decir, que está muy presente el tema de la no discriminación y del tratamiento igualitario a todo el alumnado, especialmente al que tiene más dificultades. Como dato curioso, porque ya os digo que es un término que está muy presente en la ley. La perspectiva de género creo que también está bastante desarrollada. Me interesa sobre todo destacar el tema de la orientación profesional. Específicamente se habla de cuidar en la orientación profesional la perspectiva de género, sobre todo de cara a las vocaciones STEM o STEAM, ¿no? Para conseguir, bueno, pues equilibrar un poco el número de alumnas que se decantan por ese tipo de estudios. Los conciertos, la revisión de las cuantías de los conciertos también es un elemento que aparece específicamente en la ley, en una disposición de la ley. Yo creo que es positivo de cara sobre todo a la lucha contra la segregación, porque, bueno, es el sistema que tenemos y si queremos que el alumnado pueda acceder en igualdad de condiciones, se necesita apoyar de alguna manera esos conciertos. Pero, bueno, pues teniendo en cuenta lo que ha comentado antes Raimundo, ¿no? Primero, que hay que reforzar y mantener la oferta pública, evidentemente en aquellos sitios en los que bien por tema demográfico, que ya está empezando a notarse los efectos, pues haya que cerrar centros o haya que reconvertirlos, habrá que primar la escuela pública frente a la escuela concertada. Y luego, en segundo lugar, el control de los mecanismos de mercado de los que hablaba él también, ¿no? Es un servicio público la escuela y hay que entenderla como un interés general y ponerlo por encima de esos mecanismos de mercado que se han colado en la educación a través del pago, ¿no? De cuotas por determinados servicios. Mencionar también la evaluación de diagnóstico. Me parece interesante que en la ley específicamente se hable de que el diagnóstico tiene que aplicarse para orientar la práctica docente y mejorar la calidad y la equidad. Es decir, aunque es algo que debería hacerse siempre, ¿no? Evaluar para mejorar todos los sistemas, pues bueno, en España adolecemos un poco de la falta de evaluación, entre otras cosas porque hemos tenido a veces tantas leyes de educación seguidas que no nos ha dado tiempo a ver los efectos y evaluarlos, ¿no? Entonces me parece muy interesante enfocarlo sobre todo al diseño de los planes de mejora de los centros. Y luego, por último, aunque no voy a hablar específicamente de ello, pero bueno, nombrar también la FP, el impulso que se le está dando, que se le quiere dar a la formación profesional, pues a través de los centros integrados, del impulso de los centros integrados, de la FP dual, que creo que es muy interesante, sobre todo también de cara a la formación profesional básica, porque mucho alumnado más vulnerable acaba recalando, ¿no? En la formación profesional básica y es interesante que abran caminos para poder promocionar hacia arriba, ¿no? Con itinerarios más abiertos, más flexibles y mejorar la calidad en términos generales de esa formación profesional básica. Bien, empezando ya un poco más en materia respecto a lo que dice la ley en cuanto a determinados grupos o colectivos o tipos, ¿no? Perfiles de alumnado, un poco por curiosidad saqué los datos de aquellas categorías de alumnado que necesita apoyo educativo que están contempladas en la ley, legisladas, con definiciones claras, con programas a aplicar o con acciones a aplicar, de aquellas otras categorías que también están contempladas en la ley. También se habla de alumnado
en situación de vulnerabilidad, en situación de desventaja socioeducativa, aparece en la ley, pero son alumnos que no se definen, ¿no? Eso es un tipo de perfil, un tipo de categoría que no se define ni se desarrolla en la propia ley. Si os fijáis, aquí tenemos un 23,3% de alumnado. Si contamos las 3 categorías, los de sin distribuir por categoría, que seguramente pues, pertenezcan a alguna de estas anteriores, el desconocimiento grave de la lengua y la situación en desventaja socioeducativa. Tenemos un 23,3% de alumnado que está en la escuela, que está contemplado en la ley, pero que no se define. No se define de ninguna de las formas. Además, curiosamente, si os dais cuenta, salvo bueno, en la discapacidad, que sí que hay diferencias por género, porque es algo bueno, normal por la prevalencia de las discapacidades, pero en el caso de este otro alumnado, curiosamente, que a mí me ha sorprendido porque no sabía que era así, hay más mujeres, más chicas que hombres, ¿no? Que es otra cosa también que habrá que tener en cuenta. ¿Por qué digo esto, que no están definidos? Pues porque nos encontramos de repente con una indefinición que, bueno, antes de eso quería demostraros un poco para relacionarlo con la pobreza, ¿no? De la que hablábamos antes, las categorías de las que he hablado antes, pues cómo está distribuida la pobreza. Si os dais cuenta, ese título 2 de la legislación que hace referencia a la equidad en educación iría específicamente dirigido a este 21,5% de población española que está en riesgo de pobreza, o es pobre directamente o está en situaciones de pobreza directa, el 23,6% de la población con discapacidad, el 41,2% de la población inmigrante y el 69,9% de la población gitana. Os comentaba que el problema que trae esa indefinición de estas categorías, yo creo que fundamentalmente son 2. Primero, nos lleva a que sean otra vez las comunidades, como en la ley anterior, que sean las comunidades las que tengan que definir y legislar sobre estas nuevas categorías relacionadas con los problemas socioeducativos, problemas de historia escolar, problemas personales. Tienen que definirlos con el consiguiente problema que tenemos de que no hay un criterio común para atajar ese problema y además, bueno, pues dependiendo de dónde esté el alumno, pues va a recibir o va a ser beneficiario de un tipo de programas o de otros, un tipo de actuaciones o de otras, ¿no? Con la consiguiente desigualdad territorial que eso genera también. Os pongo un ejemplo. Hace como 12 años, en una investigación que hicimos desde el Departamento de Educación de la Complutense sobre discapacidad, precisamente sobre personas con discapacidad, curiosamente nos dimos cuenta de que la prevalencia de la discapacidad en la escuela no es igualitaria, como sucede, o no se distribuye de forma natural, digamos, ¿no? Como sucede con el sistema social, sino que hay determinadas comunidades que tienen en mayor proporción un tipo de alumnado con determinadas discapacidades y no otras, ¿no? Una cosa muy curiosa cuando ya digo que la prevalencia en la sociedad no funciona así, se reparte de una manera más o menos aleatoria. Entonces, bueno, pues fijaos que si en una cosa que está tan bien definida, donde ya hay una trayectoria, ¿no? Desde los años 80, en la definición del colectivo, de los problemas que tiene, de los programas que se pueden poner, del dinero que se destina por ese colectivo, etcétera, si ahí hay o tenemos dudas respecto a cómo definir la discapacidad, pues la definición en unos términos tan genéricos como estos, pues puede ser muchísimo más mayor, o más grande, perdón. Y el segundo problema es que la propia indefinición puede contribuir de alguna manera a mantener a esa visión que existe en algunos sectores de docentes muy ligada al asistencialismo, ¿no? A una mirada a veces un poco prejuiciosa, ¿no? De, bueno, pues si este alumno llega con esa mochila, ¿no? de pobreza o de elementos sociofamiliares, socioeconómicos, ¿no? Con los que está cargando, pues que son problemas suyos y no son problemas de la escuela, ¿no? Mientras que la discapacidad, trastornos de aprendizaje, hay muchos otros elementos o problemas que sí se están abordando y se están integrando, ¿no? De una manera más o menos eficiente, pero bueno, se están integrando en la escuela. A veces estas categorías se quedan un poco desdibujadas y no se termina de focalizar programas adecuados y actuaciones adecuadas precisamente porque no están bien definidos.
Bien, ¿cómo se escolariza este alumnado? Hemos definido un poco el qué, ¿no? El quién, quiénes son o quiénes están en la ley contemplados. Vamos a ver ahora cómo se escolariza a este alumnado, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso y con los recursos para permanecer, ¿no? Aquí yo creo que hay tres cuestiones importantes, ya se ha hablado de ellas también, pero bueno, creo que algunas cosas sí que hay que recalcar. Uno es la segregación escolar, otro es el acceso a la educación infantil de primer ciclo y las becas y ayudas, que están en los artículos que tenéis ahí referenciados. Respecto a la segregación, el tratamiento que hace la LOMLOE de la segregación yo creo que es lo más novedoso de esta ley porque hasta ahora no había aparecido nunca. Indirectamente sí se había hablado, ¿no?, de la necesidad de no discriminar, de compensar, pero no se había hablado directamente de segregación, con lo cual yo creo que es una cosa muy positiva, porque ya desde la propia exposición de motivos de la ley se recoge la necesidad de que la admisión se tiene que dar, de todo el alumnado se tiene que dar en condiciones de igualdad y no discriminación. Y además específicamente dice que se tiene que evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Es verdad que la ley, la segregación tiene muchas dimensiones y la ley se centra específicamente en aquella segregación generada por el acceso, ¿no? No se ocupa, no trata o ni siquiera, bueno, pues levemente menciona otros tipos de segregación que también se dan y que están relacionados pues con los itinerarios diferenciados, con los grupos, ¿no?, que se pueden formar dentro de los centros educativos, etcétera. Y otra cosa a destacar es que la legislación que ahora mismo, o tal y como trata el tema de la segregación, la LOMLOE, va a ser muy complicado que acabe con la segregación entre zonas, ¿de acuerdo? Porque eso, bueno, pues llevaría o tendría que llevar parejo algún tipo de actuaciones políticas, urbanísticas, sociales, mucho más complejas que, bueno, no puede abordar evidentemente una ley educativa, ¿no? Pero bueno, sí que es un avance importante la idea de que hay que reducir la segregación entre centros, aunque sea entre centros de una misma zona o entre centros de zonas al menos limítrofes, ¿no?, porque es quizá la segregación más sangrante. Por ubicar un poco el contexto de la segregación, bueno, pues tenéis ahí un gráfico de Save the Children que nos dice un poco cuál es la segregación socioeconómica en España, ¿no? El de arriba hace referencia al lugar de España en el conjunto de la OCDE y el de abajo, pues las diferencias por comunidades autónomas. Lo que hace el índice de Gorar es mostrar la proporción de niños y niñas, en este caso de alumnado vulnerable, que sería necesario transferir a otros centros educativos para eliminar la segregación escolar en un determinado ámbito, ¿no? De tal manera que si veis en la gráfica, para el caso de España, pues habría que trasladar casi a un 30% del alumnado a otros centros para acabar con la segregación. Estamos por encima de la media de la OCDE y ya si nos vamos a las comunidades autónomas, pues es mucho más preocupante que haya, sobre todo Euskadi y Madrid, que son comunidades que tienen índices de segregación muy altos, que los tenían hace años y que siguen incrementándolos, pues estén ahí con índices del 0,4 o del 0,30. Respecto a los inmigrantes, porque esto es una visión general, ¿no?, de la segregación escolar socioeconómica. Por origen inmigrante, España está mejor que la media de la OCDE, pero tiene un 0,39 frente al 0,49 de la media de la OCDE, es decir, que es incluso más alta que la media española. Hay una clara segregación en los centros educativos respecto a los inmigrantes. Y en cuanto al alumnado gitano, que sería otro de los grupos, ¿no?, de los que hemos hablado antes, no hay datos porque no se recogen este tipo de datos, con lo cual es muy complicado establecer grados, ¿no?, de segregación o si la segregación es muy alta o no. Tenemos algunos datos que nos pueden ayudar un poco a entender el tema. Por ejemplo, la FRA, la encuesta Eudimidis 2 del 2018, pues
se puede comprobar que casi un tercio de los niños gitanos va a clases donde todos o la mayoría de sus compañeros son gitanos también. Es casi un tercio del alumnado gitano. Y en un estudio reciente que hemos realizado desde la Fundación Secretariado Gitano para un proyecto europeo, donde se ha hecho un análisis exploratorio, ¿no? Para nada con significatividad estadística, pero bueno, sí un poco para ver cómo estaba la situación, un tanteo, digamos, ¿no? De cómo estaba la situación, pues de 13 comunidades autónomas en las que hemos preguntado a nuestros orientadores, porque se basa en la opinión de nuestros orientadores, pues 219 están segregados, tienen niveles de segregación por encima del 30%, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño de la población gitana, que según el mapa de viviendas, pues no llega a los 600.000, lógicamente el número es, creo yo, bastante significativo. ¿Qué hace la LOMLOE con el tema de la segregación? Bueno, pues legisla en dos direcciones, ¿vale? Por un lado, respecto a la admisión en centro y los criterios que regulan la admisión en centro para conseguir equilibrar puntuaciones y evitar uso restrictivo de esas puntuaciones, ¿no? que dan los centros educativos a la hora de admitir al alumnado. Creo que es importante, ningún criterio puede suponer más del 30% de la puntuación global, con lo cual, bueno, pues se frena un poco algunos criterios indiscriminados o que se dan de forma indiscriminada, ¿no? La puntuación en función a criterios a veces incluso un poco peregrinos, ¿no? Como haber estado en ese centro educativo o cosas de este tipo. Creo que eso es interesante. Y luego la igualdad en la aplicación de las normas de admisión tanto para los centros públicos como los concertados. Es decir, explícitamente la norma dice que la oferta educativa de los centros como programas bilingües, programas de innovación, no puede condicionar la admisión, ¿no? Un poco en la idea, no entro más ahí porque la comentó antes Raimundo. Esto yo creo, bueno, o el mecanismo, ¿no? A través del cual se puede o se va a llevar a cabo esto, luego habrá que ver cómo se legisla y cómo se pone en práctica, pero bueno, en principio la idea es que el mecanismo a través del cual se puede hacer efectivo esto sea a través de la reserva de plazas para el alumnado más vulnerable. Esto supone un tirón de orejas, ¿no? Para aquellos concertados, no todos, pero aquellos concertados que sobre todo agotan las plazas reservadas, ¿no? Para alumnado más vulnerable con alumnado ordinario, una vez que no se cubre en el proceso ordinario. Y creo que es una idea muy, muy, muy importante porque evidentemente para garantizar que todo el alumnado pueda acceder a la escuela, ¿no? Con las mismas oportunidades, pues creo que es necesario programar la oferta de plazas en función de las necesidades de escolarización que tengan las diferentes zonas, ¿no? De tal manera, como decía antes. Miriam, sí. perdona, no hemos seguido ya 10 minutos del tiempo, tienes que ir concluyendo. Ay, vale, pues perdonad. Bueno, la Escuela de Educación Infantil, que se ha hablado, el tema de becas de ayuda, interesante el que no se limita en las becas, ¿de acuerdo? Sino que hay un ajuste a la precariedad económica que tengan las familias. Y por último, lo último de lo que quería hablaros era un poco de los resultados que se obtienen respecto a este alumnado, ¿no? Hay mayores índices de repetición. Solo un dato, ¿vale? Para pasarlo rápido. A igual rendimiento en PISA, por ejemplo, en 2018 el 25% de los niños y niñas más pobres pues tienen 4 veces más probabilidades de repetir curso que el 25% con mayores niveles socioeconómicos. Hay un mayor abandono temprano, el 40% más pobre entre el 40% más pobre de la población, pues un 69% abandona los estudios prematuramente y luego hay un abandono, pues 41,6 en población inmigrante, 53,8 en discapacidad, población con discapacidad y un 63,5 en población gitana, ¿no? Y por último está el tema de la titulación, que es difícil de medir porque no hay datos, pero bueno, si os fijáis un poco en la parte de arriba de la tabla, que hace referencia al nivel educativo de los jóvenes de 16 a 24 años, en la población general, en niveles educativos inferiores a la ESO, tenemos un 5,2, 32,6 en población con discapacidad y un 65,5 en población gitana, ¿no? No hay datos de inmigración porque no se pueden sacar de ningún sitio, pero si vamos a las tasas de abandono temprano, pues se puede ver que también es una población donde los resultados, bueno, pues son muy bajos, ¿no?
Hay varios mecanismos que pone la LOMCE en marcha para tratar esto, pero como decía Raimundo, no hay un plan de choque, no hay un plan específico contra el fracaso escolar, que yo creo que quizás es lo que más echa en falta en la ley, ¿no? Algo que concrete, igual que se concreta el tema de los conciertos, el tema de la educación infantil, pues algo que concrete el tema o la respuesta que se pueda dar al fracaso escolar. Y luego, por último, simplemente, bueno, hablar un poco del acompañamiento del alumnado y la de las familias, que está muy presente para el alumnado con desventaja, ¿no? Y la idea de que se puede contar con otras entidades sociales especializadas en los temas para acompañar y para asesorar, ¿no? Que me parece muy interesante que se introduzca también en la ley. Un ejemplo es el programa PROA, del que ya se ha hablado, que habrá que ver cómo se implementa, porque bueno, ese acompañamiento, por tal y como se ha sacado en el BOE, ¿no? O legislado a través del BOE, pues habla de monitores, ¿no? Que acompañen a ese alumnado. Bueno, pues creo yo que el nivel de cualificación, si queremos que sea un programa efectivo, pues debería ser otro, ¿no? Y las oportunidades que tenemos de cara al futuro, pues el plan de recuperación, transformación y resiliencia, esperemos que bueno, el tema de la educación pase a ser algo central, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la digitalización, y bueno, pues poner el foco en el nuevo plan de inclusión que se va a poner en marcha, ¿no? Para que no solo esté incluido el alumnado con discapacidad, sino también pues todos aquel alumnado que está en desventaja socioeconómica. Perdonad muchas gracias y perdonad la intromisión en el tiempo. Muchas gracias, Miriam. Es que ajustarnos al tiempo siempre se hace complicado. Sí. Perdonad, es que no tengo el reloj y entonces no he podido ir viendo por dónde iba. Nos dejamos que estés pendiente. Bueno, pues vamos un poquito mal de tiempo, pero Juan Manuel se va a ajustar absolutamente para que tengamos por lo menos unos minutos para hacer algunas preguntas. Entonces le doy paso sin más. Todo lo posible me voy a adaptar. Por supuesto que sin 20 minutitos como mucho. Quería empezar agradeciéndote, ya que estamos en el uso de la palabra tú y yo, agradeciéndote muy sinceramente tus palabras. Para mí el tiempo de relación y de colaboración con vosotros es un estímulo, contigo, con Jesús, con todos los demás. Muchas gracias. Me encanta también el compartir esta sesión con Miriam, que acaba de hablar, y con Raimundo, y desde luego ha sido un placer encontrar aquí a todos los demás compañeros y compañeras que nos han acompañado. Yo voy a tratar de responder a 3 preguntas. En primer lugar, al grado en que, a mi modo de ver, la LOMLOE toma en consideración los temas que nos ocupan: pobreza, desigualdad, exclusión y apuesta por la inclusión. En segundo lugar, cuáles son, a mi modo de ver, algunas de las omisiones o sesgos que la propia LOMLOE lleva consigo y por los que está afectada. Y en tercer lugar, pues cuáles son tareas que tenemos por delante, haciéndome eco de eso que tanto se ha reiterado, no solo hoy, sino otros días, de que la distancia que hay entre las reformas y las legislaciones y la realidad y la práctica suele ser enorme. De entrada querría decir, quizás en algún momento mis valoraciones no van a ser todo lo positivas que sería deseable respecto a la LOMLOE, a pesar de que soy mucho más partidario de ella que de otras. Y soy más partidario pues porque creo que, desde luego, la LOMLOE se ha dejado interpelar por los temas que nos ocupan en estos seminarios, mucho más que lo que hicieron anteriormente otras reformas. Solo como muestra, he tomado dos pequeños textos. Uno de ellos procede de la LOMCE y particularmente de un borrador, del preámbulo de un borrador, allá por septiembre 2012. Unos meses más tarde fue aprobada la dichosa LOMCE, y en ese preámbulo se decía: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel educativo de un país. El nivel educativo de un país determina, seguía diciendo, su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y afrontar los desafíos que se plantean en el futuro. Por su parte, en la presentación de la LOMLOE, se puede ver concretamente en la página web actualmente del Ministerio, dice: la educación es el principal pilar para garantizar el bienestar individual y colectivo, la igualdad de oportunidades y la ciudadanía democrática y la prosperidad económica. La calidad y la excelencia de un sistema educativo han de concebirse vinculadas a la equidad, la personalización educativa y la autonomía de los centros con rendición de cuentas.
eso me sirve para decir con claridad que efectivamente la LOMLOE ha recuperado de la LOE, que es en realidad a la que legislativamente se remite, un pulso educativo que está a años luz de lo que significaba y supuso la LOMCE y los últimos años que hemos estado bajo el halo de la influencia más o menos efectiva de la misma. Cuando uno lee con cierto detenimiento la LOMLOE puede apreciar con facilidad que los marcos de referencia en los que expresa y declarativamente se inspira tienen que ver con la Declaración de los Derechos de la Infancia, con la Agenda 2030, hace continuas referencias a la educación como bien común, apuesta declarativamente por la escuela y la educación pública y de una u otra manera asume el gran principio, la gran máxima de no dejar por el camino a ninguna persona, en particular a los más vulnerables. El discurso de la LOMLOE y todas las reformas, la LOE también, es muy discursiva y en ese sentido pues, puede decirse que con riesgos de llegar a quedarse o ser retóricas, pero en todo caso el lenguaje y los discursos de la LOMLOE están habitados de palabras y expresiones como la educación para la ciudadanía, en razón de que todas las personas puedan llevar una vida fructífera y participar activamente en la resolución de problemas en las distintas esferas de la vida, en las distintas esferas de la vida personal y social. Con frecuencia se hace alusiones a la educación como un derecho esencial y por consiguiente a inclusión y a equidad. Se hace referencia también a un tipo de educación abierta, flexible, comprometida con el desarrollo cognitivo, emocional, social y ético de todas las personas, no sexista, una educación contra la violencia de género, una educación para la paz intercultural y una educación que saque provecho del actual mundo digital. Se hace manifestaciones explícitas a favor de reforzar la capacidad inclusiva del sistema y particularmente eso significa que es muy sensible a todas las cuestiones y todos los planteamientos que tienen que ver con la diversidad, la justicia y la equidad. Y desde luego nos ofrece una visión, diríamos, positiva acerca de la creencia esencial en la que se justifica la educación respecto a que todas las personas, sean cuales sean sus condiciones, con las ayudas y las circunstancias adecuadas pueden aprender y pueden desarrollar su potencial. En ese sentido, pues, ese conjunto de supuestos le llevan a la ley a abogar y a defender que pretende promover una calidad de educación para todos, la mejora continua de los centros y, como decía, reforzar la capacidad del sistema y no solo de los centros y del profesorado para la equidad y la inclusión. En ese sentido, frente a una visión arcaica, fragmentaria, academicista del currículum, que era el currículum que estaba contemplado por la LOMCE, en este caso se adopta una perspectiva mucho más amplia, mucho más abierta, mucho más integradora. Se habla de contenidos que puedan ser considerados claves e intelectualmente formativos y que puedan contribuir al desarrollo de capacidades cognitivas superiores. Se establece de manera más específica, por entrar en algún pequeño detalle, pero que es ilustrativo, una serie de aspectos que transversalmente deben ser tratados en todas y por todas las materias y asignaturas: comprensión y expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y TIC, pensamiento, capacidad de argumentación, resolución de problemas, pensamiento crítico, emprendimiento. Se ha colado aquí otra vez la palabreja. En la anterior versión de la LOE expresamente se procuró eludir, hablando más bien de autonomía e iniciativa personal, pero bueno, educación emocional, valores, civismo, principios éticos, formación estética y creatividad, reconocimiento de la diversidad del alumnado y de ahí la personalización del aprendizaje, que es una manera importante de buscar la equidad. Digamos que, por consiguiente, en ese sentido y en relación con los temas que nos ocupan, me excusa entrar en más detalles, pues porque concretamente Miriam ha aludido expresamente a múltiples cuestiones que conectan la LOMLOE con las poblaciones o con los colectivos más vulnerables, y también ha hecho referencia Raimundo a ellos, y otros días anteriores también han sido tratadas estas cuestiones por los demás colegas. Yo creo que efectivamente no se podría decir en ningún caso que la LOMLOE sea insensible a los temas que
nos ocupan, y eso se puede ver en el modo como entiende el currículum, la enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en cierto modo, hasta la evaluación. También incluso la LOMLOE se ha atrevido a entrar, coincido con lo que acaba de decir Miriam, en el sentido de hacer un tratamiento bastante novedoso respecto al tema de la segregación escolar. Por lo que diré anteriormente, creo que es un tratamiento interesante, que está muy bien hacer estas declaraciones, ya veremos cómo se resuelven, teniendo en cuenta la composición del gobierno muy compleja en este país, en el que existen 17 comunidades autónomas, que es lo mismo que decir 17 ministerios de educación. Plantea decididamente el tema de la repetición, aboga por la reducción y considerarlo como algo excepcional, y eso tiene que ver justamente con cuestiones que directamente tocan a los asuntos que aquí nos ocupan. Ha corregido decisiones que venían adaptándose y que habían sido tomadas previamente por la LOMCE relativas a itinerarios prematuros diferenciados, a la minusvaloración de programas que han sido ahora restaurados, como el programa de diversificación curricular, y a través de la formación profesional básica, lo que fueron los antiguos PCPI, ahora con más perspectivas de que puedan servir como base para conseguir el graduado escolar y atender, por consiguiente, a darle salida a un sector importante del alumnado que, cuando no se le da salida, se queda completamente sin referentes y sin bases educativas. Desde luego que se habla también en ese sentido de una visión e integración más integrada de los contenidos, y no solo se considera o se abren las puertas a lo que ya lo que se venía haciendo anteriormente de integración de contenidos en distintos ámbitos, el ámbito científico, sociocientífico y científico-matemático, sino solo en programas especiales, sino en otros ámbitos del currículum y la enseñanza ordinaria. Y desde luego hace una apuesta, en cierto modo, por la autonomía de los centros, por más que, como bien ha advertido Raimundo, toda una serie de consideraciones son absolutamente precisas, particularmente en lo que pueda ser el desarrollo de la autonomía en la práctica y en la acción. Respecto al tema de la autonomía, pero me parece que además es un asunto que ya estaba contemplado, me ha llamado la atención que se vuelve a hacer eco de que las administraciones adoptarán o asumirán compromisos con aquellos centros que, en uso de su autonomía y en razón de sus propias evaluaciones, desarrollen un determinado tipo de proyectos socioeconómicos que promuevan un currículum especial con particular énfasis en la exclusión para atender a la diversidad del alumnado con mayores dificultades. Eso es una opción que creo ya estaba planteada, pero el que otra vez la retome la LOMLOE me parece bastante interesante. Lo mismo que es muy interesante, lo ha señalado también Miriam y se indicó en días anteriores, el foco especial que se pone sobre la formación profesional, que desde luego para un tipo de poblaciones como las que todos conocemos puede representar una verdadera salida personal, educativa y potencialmente profesional. Hace pocos días, a finales de enero, la ministra Celaá, haciendo gala de la experiencia que previamente tuvo como consejera de Educación en el País Vasco, pues hizo una presentación de lo que va a ser el nuevo plan de formación profesional, que tiene todos los visos de que pueda ser una medida bastante interesante. La propia LOMLOE también ha adoptado otra serie de planteamientos respecto a la democratización de los centros, la participación de las familias en el Consejo Escolar de Centros, nuevas maneras de reconsiderar la elección y el acceso a la dirección de los centros y toda una serie de aspectos que desde luego pues, me hacen sostener que, en relación con lo que venía hasta el momento, legislativamente hablando, la LOMLOE debería abrir determinadas ventanas de posibilidad, particularmente para afrontar temas de inequidad y desigualdades que vienen ocurriendo en nuestro sistema educativo, que bien merecen una atención preferente. Mi valoración en ese sentido, por consiguiente, de la LOMLOE, y a pesar de hacer esta descripción muy somera, pues es, diríamos, bastante positiva y en cualquier caso más esperanzada que lo que venía sucediendo en la situación anterior. ¿Cuáles son algunas de las omisiones y los desenfoques que yo puedo apreciar en la LOMLOE? Como algunos de ellos ya se han señalado y no ando muy allá de tiempo, los voy a prácticamente solo citar, pero creo que conviene citarlos. Entre ellos, la falta de consenso es una de las grandes omisiones que una vez más nos hemos encontrado y va a tener sus consecuencias. Me temo que las consecuencias pueden ser tales que de no remediarse, algunas de las mejores propuestas que hace la LOMLOE
en materia, por ejemplo, de combatir la segregación escolar, pueden quedar absolutamente minadas. Otra vez más, como sesgo, la LOMLOE ha supuesto una reforma educativa en la que lo que parece ponerse de manifiesto es que nuestros reformadores, siempre que se plantean una tarea de este tipo, tienen como obsesión principal conseguir un determinado acuerdo legislativo que fundamentalmente se refiere al diseño de lo que va a ser una reforma. Y creo que, como ha sucedido otras veces, en esta también sucede, que nuestros reformadores parecen estar tocados de una visión crédula de que una vez diseñados determinados cambios, esos cambios ya van a ocurrir. Nada más lejos de la realidad. Una vez más nos hemos encontrado con una reforma que, permitidme la expresión, pues a fin de cuentas ha consistido en pegarle una patada a la pelota y tirarla para adelante, pero sin saber el terreno que estamos pisando. Nosotros tenemos muchos datos disponibles en nuestro país sobre determinados aspectos, algunos de ellos sobre fracaso escolar, sobre repeticiones y demás, pero inveteradamente y desde hace muchas décadas en este país nos hemos privado del más mínimo conocimiento acerca de por qué esas cosas que ocurren y que tanto nos preocupan están ocurriendo. Y no solo porque ocurren por una serie de factores externos a los centros, sino también por una serie de culturas, dinámicas, relaciones, prácticas e historias que ocurren en los centros que al menos en parte son las que explican que los resultados de la exclusión o de la inclusión sean las que son. Yo creo que uno de los sesgos de la reforma es no tener debidamente en cuenta la realidad de la que se parte y la historia sobre la que en definitiva, y se quiera o no, sobre una especie de tensión entre continuidad y cambio, cualquier reforma tiene que asumir a la hora de plantear determinadas propuestas. Otra vez y de nuevo nos encontramos con una ley que la presencia, la sensibilidad y la atención que se presta al profesorado no va más allá de un pequeño artículo en el que se hace referencia a que dentro de un año se cuenta con que se va a disponer de un plan de formación inicial, de acceso y de desarrollo profesional docente. A mí me da la impresión de que seguimos en una cultura de reformas educativas a la española, en la que se sigue pensando que la reforma es algo que se hace desde arriba y el profesorado es alguien que, en definitiva, sea cuales sean las condiciones, va a ser el destinatario de las mismas y no le quedará otro remedio que desarrollarla. La realidad de los hechos es que eso no va a ocurrir y la realidad de los hechos también es que, a menos que se preste una atención mucho más decisiva al propio profesorado, ni esta ni ninguna otra ley va a llegar muy lejos, concretamente esta. Es curioso y llamativo, además, cómo en esta reforma, como en otras, se cuelan determinados sesgos pues, en aras de la modernidad, así entre comillas. Me ha llamado mucho la atención en un puntito en el que se hacía referencia a la importancia del cambio digital, tanto que se proponen elaborar una especie de marco competencial digital docente. Planteada la cuestión desde la óptica en la que aquí nos estamos moviendo, y digo yo, ¿por qué no se les ha ocurrido también decir que se va a elaborar un marco competencial equitativo docente? Pues bueno, esos vacíos, esos sesgos, a mí me hacen sospechar de que la reforma tiene determinados sesgos que a mí personalmente me parecen, cuando menos, pues objeto de alguna reflexión. Es curioso, por lo demás, que la LOMLOE no sé si ha estado tocada del ala en un aspecto fundamental, y es que ha puesto como referencia de su punto de partida la LOE que ocurrió en el año 2006. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Porque la ley, justamente que se aprobó en un momento en que la pandemia estaba completamente en fase de eclosión, no hay la más mínima referencia a lo que es la realidad de la pandemia, que está representando no solo un auténtico tsunami sanitario en nuestro país, sino un auténtico tsunami social, un auténtico tsunami económico y también, a consecuencia y por todas las conexiones que se han desarrollado o se han expuesto en el seminario, también educativo. Cuando, por ejemplo, esta semana que estamos escuchando, las cuestiones que estamos escuchando sobre las colas del hambre, sobre las dificultades que parece haber para que el ingreso mínimo vital
se extienda más allá del 20% de las familias que la han aplicado, cuando el desempleo y la precariedad del trabajo que ya tenemos y el que se avecina son problemas reales que están ahí. A mí me resulta un poco sorprendente el hecho de que esos elementos tan importantes y que desde luego están muy conectados con los temas que aquí nos ocupan, no se hayan colado ni siquiera referencialmente en múltiples aspectos en los que dentro de la ley deberían haber aparecido. Y desde luego hay un último aspecto que me gustaría señalar a ese respecto. La ley que nos ocupa sigue pecando de una visión excesivamente escolarizante. Como decía hace un momento Miriam, hace algunas alusiones, pero completamente marginales e insuficientes, a un fenómeno del que yo creo que a estas alturas todo el mundo tenemos plena conciencia. La educación es una cuestión en la que en estos momentos es un proceso en el que estamos construyendo la ciudadanía, y ese proceso está participado en estos momentos por muchos agentes, por muchas instancias, por muchos espacios y por muchos lugares que están más allá de los estrictos confines físicos de la escuela. Y en ese sentido, esa realidad creo que la LOMLOE no la ha captado suficientemente, ni ha mostrado sensibilidad hacia ella. Lo mismo que, consiguientemente, no ha captado la mínima sensibilidad hacia todo el conjunto de otras muchas instancias. He tenido la oportunidad en los últimos años de ver el trabajo que están llevando a cabo algunos municipios, precisamente con poblaciones marginales, vulnerables y en situación de desventaja. No hay ninguna referencia mínimamente explícita a lo que es el trabajo del tercer sector en el que estáis vosotros, EAPN y tantos otros. No hay ninguna referencia explícita, y si no hay ninguna referencia explícita es porque, en definitiva, desde las lógicas en las que se mueven las dinámicas de gestación de las reformas, eso está, en definitiva, bastante oculto. No hay referencia tampoco, por ejemplo, a otro ámbito educativo como es el de las EPAs, en la que un buen número de permitidme la expresión, desheredados del sistema educativo son restañadas sus heridas formativas en ese espacio, y yo creo que eso es uno de los aspectos que, en relación con los temas que nos ocupan, más y mejor debería haber sido tratado por la LOMLOE. Ando mal de tiempo y he de terminar, pero permitidme decir solo dos cositas respecto a las tareas pendientes. Las tareas pendientes son todas las que tienen que ver con el hecho de que, en realidad, cuando una reforma se legisla, se aprueba, diríamos que a partir de ahí empieza, diríamos, lo más importante. Y eso más importante es precisamente lo más difícil. De modo que lo que queda es a ver si quienes van a ocuparse de hacer el desarrollo de los decretos de currículum tienen la osadía, en este caso, de que el marco que el propio ministerio establezca no dé lugar a que el desarrollo de los currículums de las distintas comunidades autónomas puedan tener, como tenía el murciano, en el caso de educación secundaria, hasta 800 páginas de BOE. Un disparate. Una muestra de que estamos empeñados en legislar, pensando que con eso se transforma la realidad. Y desde luego hay toda una serie de decisiones que deberían significar la creación de plataformas o dinámicas explícitas de negociación entre distintas comunidades autónomas, cosa que, si no se hace y se establecen verdaderas formas de cogobernanza en un país en el que lo que está dominando, por desgracia, incluso para el tema de la sanidad, es la confrontación, si esa confrontación no se resuelve de raíz, la LOMLOE, en sus mejores intenciones, va a quedar en aguas de borraja. Y, desde luego, la tarea pendiente que tenemos, y con esto ya sí que acabo, es que todas las personas que seguimos pensando en la educación, creyendo en la educación y apostando por la educación, sean cuales sean las condiciones administrativas y sean cuales sean los pros o los contras de las personas que nos gobiernan y de los políticos que no gobiernan, pues apostemos por constituir una comunidad educativa que hable, que converse, que analice, que reflexione y que apueste por una educación que tenga que ver con la justicia, que tenga que ver con la crítica de todo lo que es necesario criticar, que tenga que ver con la defensa de lo público y del bien común, porque ese debería ser, entre otras cosas, uno de los grandes aprendizajes de la experiencia traumática que estamos viviendo con la COVID, que apueste por la profesionalización,
que apueste por una ética auténtica del cuidado y por una cultura y práctica de abordar los temas más importantes desde una perspectiva comunitaria y democrática. Me he pasado, me parece, 2 o 3 minutos y ya me callo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos muy poquito tiempo para preguntas, pero animamos a que si hay alguna cuestión que queráis que se amplíe o alguna que se haya quedado pendiente, algo que queramos puntualizar de alguno de los ponentes, pues que lo hagamos a través del chat. Hacemos una pregunta que hay ahora mismo de Rodrigo para Miriam, que más que una pregunta entiendo que es una reflexión, que a veces la categorización y etiquetado de los estudiantes por necesidades genera como efecto secundario muy relevante más segregación que atención educativa ajustada y posibilitadora. Y también pregunta en general si es posible sindical y administrativamente, ¡ay, que se me ha ido! A ver. Establecer y conseguir que la estabilidad sea una característica propia de la escuela pública. Leo otra vez la pregunta. ¿Es posible sindical y administrativamente establecer y conseguir que la estabilidad sea una característica propia de la escuela pública? Si os parece, tomar la palabra, si quieren, Miriam, y contesta esta parte, pero intentamos ajustarnos a 1 minuto de respuesta, ¿vale? Vale, bueno, yo realmente va a ser muy corto porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Rodrigo y es un poco la idea que quería transmitir al principio, ¿no? En el difícil equilibrio que hay a veces entre legislar para determinados grupos y a la vez impedir que esa legislación grupal pues acabe afectando a los individuos de una manera discriminatoria, ¿no? Se debe legislar para grupos porque evidentemente hay unas necesidades genéricas que vienen demostradas por los datos, por la tradición, ¿no? Por la teoría, pero focalizando siempre en las personas, ¿no? Lo que tenemos delante son niños, niñas individuales y desde luego los grupos o las características generales grupales no condicionan a los individuos de una manera taxativa, ¿no? Aunque puedan influir en sus condiciones de vida, pero no tienen por qué condicionar su futuro. Entonces, evidentemente, a veces, como dice él, pues sí, acaban generando más segregación y más, en ese sentido, más injusticia, ¿no? Respecto a la otra pregunta, no sé si queréis contestar. Yo entiendo que es un poco retórica porque complicado, vamos, prácticamente imposible, ¿no? Visto nuestra trayectoria. Lo de la estabilidad. Sí. Sí, yo lo he entendido en el sentido que antes había planteado, creo que con acierto Raimundo, la escuela pública y cualquier proceso educativo y cualquier proceso de cambio, yo creo que tiene que moverse siempre haciendo frente a una tensión que es entre continuidad y cambio, entre estabilidad y cambio. Los dos elementos son importantes. Si estamos continuamente removiendo los muebles, no hay posibilidad de que nada asiente y construya sus raíces. Eso le pasa a las plantas y nos pasa a las personas. Pero si no tenemos unos mínimos de estabilidad, por consiguiente no pueden ir adelante ni los procesos de aprendizaje humano, ni los procesos de aprendizaje organizativo, ni los procesos de aprendizaje sistémicos. Pero si nos quedamos solo en la estabilidad, lo único que estaríamos perpetuando siempre es lo que tenemos, cuando la educación siempre es una mirada hacia el futuro, hacia la transformación y el cambio. Necesitamos los dos elementos. No sé, Rodrigo, si eso te parece adecuado. Pues esta pregunta también para ti, Juan Manuel, que pregunta Alfonso Cortés, nos dice que estamos ante una ley sin consenso, con previsible fecha de caducidad, y llega en un momento en el que además los centros están a otra urgencia. ¿Por qué las leyes educativas influyen tan poco en las dinámicas diarias de las aulas? ¿Y qué nuevas estrategias habría que intentar para que ahora sí la filosofía de la escuela inclusiva llegue a los centros? Pues es verdad, sí. Yo en algún momento incluso me atreví a manifestar y me parecía que con eso estaba diciendo poco menos que una blasfemia, que a pesar de todas las urgencias que nos planteaba la LOMCE para superarla, el estado actual en el que nos encontramos con la pandemia no era el más adecuado para promover una reforma, por aquello de en cambios, en tiempos de profundos cambios, no hacer reformas. Pero la verdad es que si ha hecho, me temo que es cierto lo que dice Alfonso, de que
tal y como se han planteado las cosas. Va a depender del albur de las dinámicas y los desarrollos de la política para que esta ley llegue o no a algún puerto. Y si no tiene ni siquiera como mínimo 4 años de desarrollo, hay algunos países, qué sé yo, como Francia, que tienen prácticamente pactado que no hay posibilidad de cambiar una reforma en menos de 15 años. Si no hay unos mínimos tiempos de estabilidad, no se puede llegar a ningún sitio. Pero probablemente esa profecía se va a plantear. Y para que una escuela inclusiva, una educación inclusiva sea posible, ya es un tópico decirlo, pero a menos que haya un auténtico pacto global, sistémico, de lo nacional y de lo autonómico, de lo local y de cada uno de los centros, y del profesorado y de otros agentes educativos, incluyendo personas que no están en los centros, a menos que no consigamos un pacto de ese tipo, no vamos a llegar a ningún sitio. No sé si alguna vez, por una urgencia educativa, el país este sería capaz de moverse, aunque me temo que uno tiene todos los motivos para tener muchas dudas, porque ni siquiera nos estamos moviendo en una misma dirección frente a las urgencias planteadas por la pandemia. Muchas gracias. El resto de cuestiones que estamos planteando son como reflexiones que si las estáis leyendo directamente en el chat, pues podemos entenderlas por compartida. Si tenéis alguna pregunta más, damos unos segundos. Y si no, pues increíble, pero hemos entrado en tiempo, que durante la sesión parecía que iba a ser bastante imposible hoy, porque la hemos ampliado un poco más con la intervención de Carlos y tal. ¿Sí? Que falta un minuto, hay 30 horas, nada. No, yo voy a consumir un minuto. Que me permito el daros las gracias a vosotros, los que habéis hecho posible la organización del seminario, a los grupos de trabajo, a los ponentes de hoy y de los otros 2 seminarios anteriores, y me vais a permitir, a todas las personas que estáis participando en los 3 seminarios, al presidente de APN Europa y de APN España, que ha querido estar hoy con nosotros a pesar de la agenda que tiene. Tiene una agenda europea, una agenda estatal. Los de APN decimos en confianza que ha conseguido el don de la ubicuidad. Y agradecerle que haya estado con nosotros por la importancia que tiene la educación y sobre todo por el carácter y el nivel estatal que también tiene, es una ley estatal. Y bueno, y me voy a permitir ya para terminar a Juan Manuel Escudero. Yo lo aplaudo. Lo considero una persona que ya cuando Jesús Almerón quiera que nos sentemos a poner en marcha un grupo de personas que contribuyan a darnos a EAPN lo que necesitamos, tanto de conocimiento como de realidad, como de cercanía a los ámbitos que tienen que ver con el trabajo que desarrollamos. Contamos con todos los ponentes, os llamaremos y agradecimiento absoluto porque ser presidenta cuando te facilitan tanto el que puedas estar en un foro en el que se aprende, se comparte y se construye, porque lo que oímos es confrontación y nosotros esta tarde lo que hemos hecho es aprender y sobre todo mejorar en nuestros comportamientos como personas fundamentalmente y seguir luchando por mejorar la vida de las personas con las que trabajamos, que son las personas más vulnerables. Así que agradecer todo lo que hemos sido capaces de construir. Muchísimas gracias. A vosotros, las gracias a vosotros. Con las palabras de Rosa damos por cerrado tanto la sesión de hoy como el ciclo de seminario. Muchas gracias a todos y a todas. Estupendo. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, gracias. Rodri, gracias. Alfonso. Y a porque ha venido tarde Raimundo, pero